Entonces, listo muchachos, reciban un cordial saludo. Nuevamente, la explicación de los ejercicios de la primera guía, como les había dicho con anterioridad, ¿no? Entonces, estamos en solución de triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Pues es aquel que tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos. No existe un triángulo rectángulo con dos ángulos de 90 grados. Eso no existe. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si yo tengo dos ángulos de 90 grados, pues lógicamente nunca se podrían unir. ¿Sí? Eso sería pues como una especie de cuadrado. Entonces, y también que hay un teorema que dice, y es muy importante y lo vamos a utilizar bastante en esta guía, que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces lo voy a explicar por aquí a un ladito, pues porque es bueno que lo sepan. Entonces, digamos que tenemos aquí un triángulo. ¿Sí? Entonces, un triángulo el que sea. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos acá este triángulo. No tiene que ser de 90 grados. Digamos, ahí sería de 90 grados el ángulo de arriba, ¿no? Pero dejémoslo por acá. ¿Sí? Listos. Entonces, dejemos aquí un triángulo cualquiera. ¿Qué significa que los ángulos internos miden 180 grados? Pues que este ángulo que está acá, ¿sí? Más este ángulo que está acá, más este ángulo que está acá, en todos los triángulos, no hay ninguno que no cumpla esta condición. ¿Van a medir cuánto? Van a medir 180 grados. ¿Listos? 180 grados, siempre. Los ángulos internos. Que aquí hay uno bien pequeñito, entonces el otro tiene que ser grande. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, a ver, hagamos este otro, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacer uno aquí, así como para... No interesa que tenga un ángulo obtuso, ¿sí? ¿Qué significa obtuso? Que sea mayor de 90 grados. Entonces, miren este triángulo que ya es diferente, ¿sí? Al que acabé de colocar ahí. Y entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Pues que vuelvo y sumo los ángulos, ¿sí? Este sería el ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados, ¿sí? Y estos ángulos serían más pequeñitos, ¿no? Bueno, aquí me quedó como una raya, pero esto es como un arco. Entonces, vuelvo y repito, si yo sumo este ángulo más este otro ángulo más este otro ángulo, me tiene que dar ¿cuántos? 180 grados. Entonces, por favor, no se les olvide que por lo general, ¿sí? Los ángulos se marcan con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, aquí sería A, B y C. Que si yo marco entre A y B, ¿sí? Los dos ángulos o vértices, porque algo importante y también uno puede confundirse. Miren que yo ya los estaba confundiendo. Aquí A, ¿sí? Yo puedo decir que es un ángulo externo o un vértice del triángulo. Hagan de cuenta como una punta, ¿sí? B es otro vértice y C es otro vértice. Entonces, entre dos vértices, yo voy a colocar mi lado. Entonces, aquí ya sería C minúscula. Entre B y C sería ¿quién? Sería A minúscula. ¿Y aquí quién iría? Cuénteme, ¿qué iría aquí entre A y B C? minúscula. Correcto, B minúscula. ¿Claro? Entonces, esa es la manera correcta de marcar los ángulos y los vértices de un triángulo, ¿sí? Y los lados. Pero entonces ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo así? Usted nos acabó de decir que esto era un vértice, que es lo de afuera. Correcto. Entonces, ahora sí, estos ángulos que están por dentro, yo suelo llamarlos o expresarlos con letras del alfabeto griego, ¿sí? Por ejemplo, esta B, que es algo así, bueno, me quedo un poquito acostada, es beta, ¿sí? Una A, así, es alfa, y uno que utilizan mucho, ¿cierto? Y que es con H, ojo, teta, ¿sí? Con H, son ángulos internos. Entonces, a esos ángulos internos son los que yo me refiero, que estos ángulos siempre van a medir ¿cuánto? 180 grados. Esos conceptos básicos de geometría
son muy importantes para entender la trigonometría como tal. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando triángulos y los triángulos también se estudian desde la geometría básica, plana, euclidia o analítica, ¿sí? Esto es muy amplio, estos son temas muy amplios como tal. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo marco aquí A, por decir algo, aquí marco B y aquí marco C, mayúsculas, entonces aquí entre A y C, ¿quién va a estar? B. Entre B y C, ¿quién va a estar? A. Y entre A y B, ¿cuál va a estar? Sí. C. C minúscula. Listo, muy bien, gracias. Bueno, entonces, muchachos, espero que eso quede claro. Ahora, resolver un triángulo consiste en determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. ¿Cuáles lados son los que se refieren acá? Entonces, pues en este caso, ¿sí? Vamos a coger ese triángulo, pues vamos a saber el lado de, el valor de A, el valor de C, ¿sí? Y el valor de B. Y vamos también a determinar el valor de alfa, ¿sí? El valor de beta y el valor de teta. Entonces, algo importante, esto que estoy explicando acá no solamente es para triángulos rectángulos, por favor, es para todos los triángulos. Eso se llama hallar las partes restantes de un triángulo. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, yo les doy este ángulo y un lado. Entonces, si el enunciado del problema les dice, halle las partes restantes del triángulo o resolver el siguiente triángulo, significa que si yo les doy alfa, A, aquí, por ejemplo, les doy beta y les doy el valor de C, ustedes tienen que hallar los otros dos ángulos y los otros dos lados. ¿Listos? ¿Y que cómo lo hacemos? Pues con las razones trigonométricas, que es lo que ya viene acá a continuación. Entonces, se conocen las medidas de uno de los lados y de un ángulo agudo, se conocen las medidas de dos lados. ¿Listos? Esos son los casos que se nos pueden presentar. Entonces, resolución de un triángulo rectángulo cuando se conoce la medida de un lado y de un ángulo agudo. Por favor, ¿qué es un ángulo agudo? Es el ángulo más pequeñito que el de, más pequeño que de 90 grados. ¿Sí? Es decir, 89, 1, 35, 47. Si es más pequeño que un ángulo de 90 grados, es un ángulo agudo. ¿Listos? Entonces, vamos directamente a este problema. ¿Sí? Entonces dice, resolver el triángulo rectángulo asociado a la altura de la torre de la figura 1. ¿Listos? Entonces vamos a observar la figura. Entonces, ¿cómo quedaría la figura? Entonces aquí, ¿qué tenemos? La torre. Entonces sabemos que lo que nos están pidiendo, ¿sí? Pero borramos esto porque ya no lo necesitamos. Vamos por acá. Listos. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahorita, muchachos? Nos están pidiendo la altura de la torre. Esta H es lo que no conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la altura? Lo primero que nosotros miramos es qué datos hay. Miren que aquí hay un ángulo alfa que vale 60 grados. ¿Sí? Aquí hay un ángulo phi, esa una bolita así como un óvalo con un palito así vertical, es phi, ¿cierto? Tenemos el lado C, pero no nos dan el lado C. Entonces, ¿yo qué les recomiendo para que lo hagan, digamos, en todo el desarrollo del taller o si les salen las pruebas a ver, pues, yo, digamos, esquematizo, ¿sí? O marco, como yo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, A, B y C. Los vértices, los lados y los ángulos. Pero ¿por qué yo puse aquí A y B? Pues porque aquí me están diciendo C. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues ya como les dije, entonces aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál Pues, error hay? profe, yo creería que es la C, porque es que debería ir donde está la C, debería ir la B. Y donde Correcto. está la, bueno, así, profesor, Muy disculpe. bien. Es esa la respuesta. ¿Listos? Entonces, pónganle cuidado. Si yo coloco C minúscula acá, entonces aquí tendría que estar A y B. Y este B, este que vale 30 metros, ¿cuánto va? ¿Quién va? Cómo lo marcamos? ¿Con qué letra? Con la B minúscula. B Correcto. mayúscula. B minúscula, por favor. Los lados son en minúscula. Bueno, B igual a 30 grados.
Entonces, a mí me estarían preguntando quién, me estarían preguntando A, ¿sí? Que ellos lo llaman H, no interesa, exactamente, o sea, como nosotros queramos hacer. Bueno, listo, entonces aquí tenemos nuestra torre, tenemos un lado, ¿cierto? Que es este lado. Algo importante que no les había dicho, por favor, si ustedes ven este cuadrito acá, en uno de los ángulos del triángulo, ya nos están diciendo que esto vale 90 grados. ¿Sí? ¿Qué más datos nos dan acá? Ojo, porque no nos lo están pidiendo, pero yo aprovecho para explicarlo. O sí, sí lo están pidiendo porque nos están pidiendo este ángulo, el phi, mire, acá lo dicen. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para calcular el ángulo phi? ¿Sí? El ángulo phi. Entonces, pónganle cuidado cómo se hace y es muy sencillo. Ya sabemos que el ángulo A, alfa, ¿sí? Entonces vamos como colocándolo acá. El ángulo alfa es igual a ¿cuánto? A 60 grados, ¿cierto? Ahora, el ángulo, vamos a llamar a este, vamos a llamar el ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Este, por favor. Este, vamos a llamarlo 90 grados, ¿sí? Aunque a mí solamente me están pidiendo la altura de la torre, yo lo puedo hacer de una vez con tangente, cateto opuesto sobre, con seno, cateto, con coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya lo tengo. Pero yo les voy a enseñar a desarrollar todo el triángulo. ¿Listos? Phi no lo conozco, ¿sí? Phi no lo conozco. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Pues fácil, simplemente tenemos dos ángulos, este que vale 60 grados y este que vale 90. ¿Y dónde dice 90, profe? Yo no veo el 90 por ahí, pues que este cuadrito me está indicando de que es un ángulo recto y por consiguiente pues vale 90 grados. Entonces, como yo ya tengo dos ángulos y yo les acabé de decir que la suma de los tres ángulos vale 100, Entonces faltarían 30 grados. entonces ese ángulo vale 30 grados. Y les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, digamos, vamos a imaginar lo siguiente. Bueno, digamos que, bueno, démoslo en mayúsculas. A más B más C. O sea, cambiamos después los valores. ¿Listos? O sea, los ángulos. Ahorita ya les explico. Es igual a 180 grados. Esperen que no me quiere copiar. 180 grados. Listo. Vamos a imaginar que este es A, este es B y este es C. ¿Sí? O sea que phi es B, que C es el ángulo de 90 grados y que A es el ángulo alfa. ¿Sí? Lo que pasa es que en el teclado no tengo las letras del alfabeto griego y para que no nos demoremos mucho. Entonces, ya sabemos que los tres ángulos internos miden 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale A? Entonces, A vale 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Más, ¿cuánto vale B? Qué pena, pero no lo conozco. Este es phi. 90. No, este es B. Ah, pero usted me están confundiendo B con el beta. Sí, es que los estoy enredando ahí por no tener las estas. Bueno, eh, ¿cómo hacemos acá? A ver, pónganle cuidado. A es alfa, 60 grados. B es phi. Por favor, esto era como para explicarles cuáles eran los tres ángulos, ¿sí? Entonces, B es phi y C es el de 90. ¿Listos? Por favor, lo vamos a hallar así porque es que Zoom no me deja tener esta notación de esos ángulos. Entonces, para que me rinda. Entonces, B, yo voy a colocar un interrogante porque no sé cuánto vale. Más C, que vale 90 grados. Y me dicen que eso es igual a 180. Un estudiante ya lo halló ahí rápido de lógica. Digo, profe, pues fácil, vale 30, pero yo les voy a enseñar a plantearlo. 60 más 90, ¿cuánto vale? 150 grados, ¿cierto? Eso valen los ángulos. Más el ángulo que no sé todavía cuál es, ¿cierto? Que es, por favor, este. O phi o B, para el caso aquí B, igual a 180 grados. Y esto se vuelve una ecuación. Entonces, ese phi, que es ese interrogante, vamos a llamarlo B, por favor, este ángulo B, que es el vértice. Entonces, B es igual a 180 grados menos 150. ¿Por qué les expliqué así detenidamente?
porque hay veces los ángulos pueden medir, por ejemplo, bueno, aquí es igual, pero tachamos que aquí no, aquí es igual, B es igual. Entonces, 180 menos 150 es igual a, 100, a 30 grados. ¿Listos? Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando este procedimiento, muchachos? Porque es que a ustedes les pueden dar un ángulo, por ejemplo, el ángulo mide 57,28 y el otro vale 1,25, entonces ya no sale tan rápido de lógica, tienen que hacer este esquema. Este es el esquema para hallar el valor de los ángulos. Entonces, yo ya sé que phi, que en este caso aquí yo lo llamé fue B, es igual a ¿cuánto? A 30 grados. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, perfectamente ustedes lo pudieron haber hecho de lógica. 60 más 90, 150. La suma tiene que valer 180, pues tiene que valer 30. Bueno, listos. Eso era lo de los ángulos. Por favor, eso sirve para muchos problemas. Ahora, vamos ahora sí a hallar el valor de H. Entonces, ahí es donde yo necesito repasar lo siguiente, y eso sí espero que ustedes lo sepan o tengan su tablita en una hoja, en donde sea, que es seno, ¿sí? Del ángulo. Entonces, en este caso, estamos trabajando alfa, porque es el que nos dan. Seno de alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre ¿qué? Cateto adyacente. No, señor, andamos mal en eso. Sobre hipotenusa. No porque me haya respondido mal, sino que eso se tiene que saber, mejor dicho, claro como el agüita. Coseno de alfa, ¿es qué? Coseno es qué? ¿Cateto qué? Adyacente Cateto adyacente sobre Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. hipotenusa. Y tangente, muchachos, yo les aseguro que prácticamente con estas tres funciones ya nosotros podemos desarrollar cualquier problema con el triángulo rectángulo. Es muy raro que ustedes Cateto no lo sepan. adyacente Cateto contra opuesto cateto opuesto sobre sobre qué? Sobre cateto adyacente. Listos. Entonces, yo empiezo a mirar, ¿sí? Me están pidiendo H, aquí, por favor, esta H. ¿Y yo qué tengo que mirar? Tengo que mirar cuáles datos tengo. ¿Tengo el ángulo? Sí lo tengo. ¿Cuánto vale? 60 grados. ¿Sí? Vale 60 grados. ¿Y qué lado tengo yo aquí? El lado adyacente al ángulo. Entonces, por favor, recuerden lo que les había dicho la vez pasada. Este C es la hipotenusa. ¿Sí? La altura es el cateto opuesto al ángulo. O sea, estamos en base de este ángulo. La hipotenusa siempre es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, siempre. Entonces, esta es la hipotenusa. ¿Claro? El cateto opuesto de este ángulo va a ser H. Y el cateto adyacente de este ángulo, pues va a ser el que está al lado. Eso significa adyacente, al lado. Significa que es B, que es 30 metros. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco seno? ¿Sí? Por decir algo. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. No me sirve. Pero ustedes van a decir, profe, ¿por qué no me sirve? Porque yo tengo el seno del ángulo, sí. Tengo el ángulo que vale 60 grados. ¿Tengo el cateto opuesto? No, porque es lo que yo quiero hallar, que es la altura. ¿Tengo la hipotenusa? No, señor. Yo no tengo tampoco la hipotenusa. ¿Por qué no tengo la hipotenusa? Porque no la hemos hallado. Entonces, seno no se puede. ¿Listos? Vamos a mirar ahora qué pasa con coseno. Coseno del ángulo es igual a 60 grados. Me dicen que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿tengo coseno del ángulo? Correcto. ¿Sí? Entonces, yo llego y digo, bueno, listo, tengo ese valor. ¿Cateto adyacente lo tengo? Sí, señor, sí lo tengo. La hipotenusa no la tengo, pero yo la puedo hallar. ¿Sí me hago entender? Pero a mí no me están preguntando la hipotenusa. ¿A mí qué es lo que me están preguntando? La altura de la torre, que es el cateto opuesto. Entonces, este coseno no me serviría para hallarlo directamente. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Hay unos que lo hacen y le tiene que dar la respuesta. Que llego y hago primero coseno, hallo el valor de H, ¿cierto? Es decir, de la hipotenusa, que en este caso va a ser C, ¿sí? Y después hallo seno.
Pero ahora miremos qué pasa con la tangente. Pónganle cuidado qué pasa con la tangente. Tangente de alfa, ¿tengo el ángulo? Sí, señor, es 60 grados. Es igual a cateto opuesto, que es la H, sobre el cateto adyacente. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí, señor, sí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles acá? Que para yo emplear las fórmulas, estas razones trigonométricas, tengo que tener solamente una incógnita. Es decir, tengo que, por ejemplo, aquí en seno, tengo que, si voy a calcular cateto opuesto, entonces debo conocer el ángulo y debo conocer la hipotenusa. De resto yo no puedo hacer nada, porque no puedo tener dos incógnitas en una ecuación. ¿Sí? Lo mismo acá. Yo no, si yo no tengo, por ejemplo, ni el ángulo ni el cateto adyacente, yo no puedo hallar la hipotenusa. Y lo mismo acá, si tengo aquí el cateto opuesto, no tengo el cateto opuesto ni el cateto adyacente, pues tampoco puedo hallar la tangente. Bueno, vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar que nos permite hallar el valor de la altura. Entonces, lo volvemos a la notación del ejercicio, es decir, a las letras que están acá. Y entonces nos dicen tangente, ¿sí? Del ángulo. ¿Quién es el ángulo? 60 grados, ¿sí? Entonces, tangente de 60 grados es igual, ¿sí? Entonces lo colocamos acá, igual. Cateto opuesto, en este caso es nuestra altura. No la conozco y es lo que vamos a hallar. Sobre cateto adyacente. ¿Quién es cateto adyacente? 30 metros. Bueno, listos. Ahora, por último, me queda desarrollar esa pequeña ecuacioncita. Yo necesito hallar el valor de H. Y nosotros sabemos que todo lo que está dividiendo pasa ¿a qué? A multiplicar. ¿Sí? Entonces, este 30 metros que está dividiendo a H, pasa al otro ¿a qué? Al otro lado a multiplicar. Entonces, yo llego y coloco acá tangente, ¿sí? De 60 grados multiplicado, yo puedo colocar aquí un paréntesis, por 30 metros, ¿sí? Es igual a H. Y haciendo esa operación, yo ya encuentro cuánto vale la altura. ¿Listos? Si ustedes recuerdan la tabla que nosotros reconstruimos en el segundo periodo, tangente 60 grados era una expresión, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar aquí en el ejercicio la respuesta, ¿sí? Entonces aquí les dicen, tangente de 60 grados es igual a 30 por tangente de 60 grados, eso es igual a 62 metros. ¿Listos? Entonces, listos. Ya nosotros calculamos, 52, profesor. ¿ah? Es 52 50. metros. ¿Sí? ¿Cuánto dije? ¿62? Sí, profesor. Bueno, listo, qué pena. Era que estaba mirando acá para que me quedaran las grafiquitas como habían quedado. Entonces, H es igual a 52 metros. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Si me están preguntando solamente la altura de la torre, pues listo, ya la encontré. Y miramos más o menos que sí es como algo coherente, ¿no? Porque si esto vale 30 metros, este es el ángulo, entonces la torre da 52 metros. Pero entonces, ¿cuándo sé que me quedó mal? Por ejemplo, que llegue y me da la respuesta, me da 0,4 metros. Entonces va a decir, uy, no, eso estamos, no mide ni un metro y el otro lado mide 30 metros, eso es algo ilógico. O colocan, por ejemplo, 5.348 metros. Uy, no, es demasiado alto, ¿sí? Entonces estas respuestas son coherentes porque es que estos problemas son de la vida real. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en topografía para hacer las carreteras o, por ejemplo, para, ¿sí? Para la medida de una torre así a gran escala para hacer un edificio, para todas esas cosas, se utiliza mucho esta trigonometría. Bueno, ya nos quedaría pendiente hallar C. Sin embargo, ¿cómo hallo C? ¿Cómo hallo la hipotenusa? Pues la hipotenusa ahí está explicadita, ¿cierto? La hipotenusa perfectamente yo la puedo calcular, digamos, con seno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya conozco el cateto opuesto, ya conozco el valor de la altura, entonces ya no es sino desplazar aquí 52 metros acá y hallo C. De igual manera, ya podría emplear cualquiera, ¿sí? Entonces ya encontré los tres ángulos y encontré los tres lados. Eso quería explicarles. Luisa, ¿tenías una duda? Cuéntame, antes de terminar la grabación.
Duda no sería, profe, pues que se me había olvidado que para hacer esa operación que su merced le dio 52 metros, se tiene que escribir en la calculadora ahí que tiene tangente para que le dé ese resultado, o sea, para que no le confunda, porque sí, también estaba haciendo así, estaba haciendo la multiplicación sin tener en cuenta tangente y pues me daba cero. Entonces ya le iba a preguntar, pero pues para, digamos, así, para aclarar de que tiene que colocar el tangente ahí en la calculadora que sale coseno, tangente, cosecante. Pues, tangente, Correcto, muy, sí. muy buena participación, sí, excelente. Es más, de la calculadora también sería una clase saber cómo se maneja, ¿sí? Entonces, también tiene que estar en D. Si está en gra o en radios, en radianes, no les da la respuesta. Entonces ahí tienen que darle el modo a la calculadora y que esté en D, que significa digital. G es grados y R es radianes. ¿Listos? Bueno, muchachos, vamos a dejar la grabación hasta acá, pues porque ¿qué? Pues porque para que no quede tan extensa y después pues voy a explicar ya unos ejemplitos ya más complejos. Bueno.